Juzgar a la Iglesia por su actuación en la historia sería como juzgar al presidente de una gran empresa del IBEX 35 por si es simpático o no es simpático. La simpatía no tiene ninguna importancia en ese caso. Si es simpático, mejor, pero es secundario. Se le juzgaría por otra cosa. Entonces, ¿por qué debemos juzgar a la Iglesia? ¿Cuáles son las preguntas claves? Pues la pregunta clave es, ¿representa la Iglesia a Cristo en este mundo? Y para contestar a esta pregunta, nos vamos a formular dos preguntas adicionales. La primera pregunta es, ¿fundó Cristo la Iglesia? La segunda pregunta sería, ¿le dio poder Cristo a la Iglesia para representarle a Él? Si contestásemos que no a cualquiera de estas preguntas, realmente la Iglesia sería una institución humana, una organización humana como cualquier otra, y no merecería la pena, o no estaríamos aquí hablando ahora de ella, porque no estamos hablando de ella desde esa perspectiva. Por lo tanto, vamos a analizar estas dos preguntas, y las vamos a analizar desde dos puntos de vista. El primero va a ser un punto de vista escriturístico, digamos, basándonos en lo que dicen los evangelios, en lo que Cristo dice en los evangelios sobre la Iglesia, que hay bastantes textos sobre esto. Y el segundo punto de vista va a ser un punto de vista puramente de lógica humana, de sentido común. Empecemos entonces por el primero. Cristo habla de la Iglesia en bastantes pasajes a lo largo del Evangelio, pero vamos a citar solamente algunos de ellos. El primero de ellos es el episodio que se llama la confesión de Cesarea. En un momento dado, Cristo está solo con sus discípulos y les pregunta, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y los discípulos le contestan, pues, como siempre, en una variedad de cosas que dice la gente. Y Cristo les para y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces toma la palabra Pedro y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Cristo le contesta, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Le sigue diciendo Cristo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una frase muy parecida a esta, pero dirigida no ya a Pedro, sino a todos los apóstoles, se la dice Cristo también cuando después de resucitado se aparece a ellos en el cenáculo, se aparece a ellos en la primera aparición que tiene y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonáis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengáis les serán retenidos. Otra tercera situación de las que vamos a nombrar aquí sería también después de la resurrección, Cristo se aparece en Galilea, junto al mar de Galilea, a Pedro y a sus apóstoles que están pescando, y hay una segunda pesca milagrosa, y después de esa segunda pesca milagrosa, Cristo le pregunta 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice 3 veces que sí, y las 3 veces Cristo le apostrofa y le dice, pues apacienta mis ovejas. Es decir, le está diciendo que él va a ser el pastor de la iglesia, de esas ovejas que van a formar la iglesia. Hay más, podríamos seguir hablando, pero yo creo que es importante pensar cómo Cristo va a hacer presente a la Iglesia en la tierra. Estas citas que acabamos de decir pueden parecer solo un don de Cristo, pero la que voy a decir ahora es una orden de Cristo. Y es una orden precisamente para darles poder, para apoderar a los apóstoles, para llevar su mensaje al mundo. Dice, id por todo el mundo, les dice, y proclamad la buena noticia a toda criatura. Así lo dice Marcos, que es más escueto. Mateo dice, poneos pues en camino y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, en esta ocasión Cristo les da una orden a sus discípulos, les dice que vayan por el mundo, por lo tanto les está facultando para hacerlo. Pero, ¿cómo va a estar presente en el mundo Cristo a lo largo de toda la historia? Porque le dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar presente? Y por último, la última cita que me gustaría traer aquí a colación, es una cita que les dice Cristo a los apóstoles en la última cena, justo antes de su pasión, que les dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis todo lo que yo os he enseñado y os explicará todo.
Tendría que deciros muchas cosas más, pero no podríais entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, os iluminará para que podáis entender la verdad completa. Es decir, volvamos a las preguntas iniciales. ¿Fundó Cristo la Iglesia? Indudablemente, a la luz de esta primera línea de razonamiento escriturística, sí. ¿Le dio poder para representarle? No solamente le dio poder, sino que le dio una orden de hacerlo. Pero no solamente eso, sino que le prometió que persistiría a lo largo de toda la historia, que el poder del infierno no podría con ella, y además le prometió la ayuda del Espíritu Santo a lo largo de toda la historia. Por tanto, desde el primer punto de vista, el punto de vista escriturístico, no cabe duda que Cristo, la Iglesia, representa a Cristo en el mundo. Vamos ahora a la pura lógica humana, al sentido común humano. ¿Alguien piensa que si pusiese en marcha, por ejemplo, una multinacional, una nueva sucursal en un país lejano, y estuviese allí trabajando, dejándose la piel durante unos años, cuando aquello estuviese ya un poquito en marcha y se tuviese que ir, iba a dejar desamparada esa subsidiaria que había fundado? ¿Alguien haría semejante cosa en un mundo real? Nadie. Cualquier persona que hiciese eso, cuando se tuviese que ir, dejaría un manual de instrucciones, dejaría una estructura humana con su jerarquía, con su manera de organizarse, para administrar esa subsidiaria. Probablemente habría una línea de teléfono rojo para pedir auxilio o recursos o dinero cuando hiciese falta. A nadie se le ocurriría pensar que iba a dejar aquello manga por hombro abandonado. Pero si nosotros los hombres no lo hacemos así, ¿por qué Dios iba a hacer esto y luego dejar a la Iglesia, iba a estar aquí con nosotros y luego dejar a esta Iglesia abandonada? Pero esto no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es cómo Cristo se ha quedado con nosotros en el mundo. Y lo ha hecho a través de los sacramentos. El más importante, evidentemente, la Eucaristía. Yo estaré con vosotros, tomad y comed, este es mi cuerpo. Ese eco, hoy en día, en este momento, ahora mismo, hay un sacerdote que está diciendo esto. Y yo creo que si afinásemos el oído y escuchásemos, estaríamos continuamente oyendo el eco de un sacerdote que dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Pero hay más sacramentos, no solamente ese. Los sacramentos nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. En los momentos más importantes de nuestra vida siempre estamos acompañados por un sacramento de la Iglesia. Nacemos y la Iglesia nos da el bautismo, que nos hace entrar en la vida de Dios. Dejamos de ser niños y empezamos a ser adultos y tenemos que vivir nuestra fe como adultos. Y la Iglesia nos da un sacramento, que es el de la confirmación. Nos casamos y pensamos en formar una familia, en crear una familia para toda la vida. Y la Iglesia nos da un sacramento para darnos fuerzas para eso, que es el matrimonio. Nos enfermamos y la Iglesia nos da un sacramento, que es la unción de los enfermos, que incluso si esa enfermedad nos lleva a la muerte, nos conforta en ese momento. Hacemos algo mal, hacemos daño a nuestros semejantes, cometemos algún pecado y tenemos la posibilidad de reconciliación, de reconciliarnos con Dios, de recibir su abrazo. Y por supuesto, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Por tanto, nosotros formamos parte de algo como de una familia en la cual prevalece la unidad. Pero una unidad muy especial. Una unidad que no es una unidad monolítica. Para empezar, todo aquel que quiera puede formar parte de la Iglesia. Nadie está excluido de la Iglesia. No hay que pertenecer a un pueblo ni nada. Todo el que quiera está incluido en la Iglesia. Pero además, la Iglesia llega a todo tipo de personas, a todo el mundo. Por tanto, es una unidad en la diversidad, es una unidad que engloba a todo el mundo. La Iglesia tiene una enorme diversidad que permite a cada uno buscar el camino que le parece más adecuado para llegar a Cristo, aquel en el que se siente más cómodo. Pero esta diversidad podría degenerar en el caos si no hubiese una jerarquía que también instituyó Cristo. Cristo quiso una Iglesia jerárquica. En varias ocasiones, como hemos visto, le dijo a Pedro que él era la cabeza de la Iglesia. Después venían los discípulos, los apóstoles, que son los actuales obispos y sacerdotes. Por lo tanto, había una jerarquía, pero una jerarquía de amor y de servicio. Por lo tanto, volviendo a las preguntas iniciales, ¿representa la Iglesia a Cristo en el mundo? A la vista de lo visto hasta ahora, rotundamente sí. Y el no es, ¿Cristo sí, Iglesia no? Pues no. Cristo sí, Iglesia no es un sinsentido. Por lo tanto, Cristo sí, Iglesia sí.